Pero para darle congruencia a esto también, toca presentar a nuestro siguiente ponente. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alex Daniel Mamani Cancino. Él realizó su licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en ginecología y obstetricia en Hospital de Gineco-Obstetricia número 3, La Raza, en la Ciudad de México. Es subespecialista también en biología de la reproducción humana, egresado del Hospital Ángeles del Pedregal de la Universidad, avalado por la Universidad Autónoma de México. Tiene un diplomado en laparoscopía básica y avanzada en el Hospital Civil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y actualmente es director médico del Centro de Fertilidad Embriogen aquí en el puerto de Mazatlán. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas tardes, agradezco a la doctora Lilia y al doctor Efren Peraza y a todo el grupo que me invitó para esta plática. Y pues a mí me tocó la plática de diagnóstico de fertilidad, de infertilidad. Pues en sí el diagnóstico de infertilidad es clínico, ¿no? Realmente no hay mucho que indagar, porque es preguntarle a la paciente si ha logrado, la pareja que viene a fertilidad, que tiene problemas de no lograr un embarazo por más de un año y sin un método anticonceptivo y que ha tenido relaciones sexuales continuamente, no ha logrado el embarazo. Aquí podemos desglosar diferentes puntos que nos puede beneficiar. Está claro en esta gráfica, ¿sí?, que la fecundidad es máxima, que se logra hasta el año, y posteriormente, conforme pasa el tiempo, esa fecundidad en la pareja no va elevándose de manera tan significativa. Por eso es el motivo de que se estudia al año a esta pareja. Otro punto importante es que pregunten e indaguen la frecuencia de relaciones sexuales, y esto es parte de la historia clínica básica de esta pareja, ¿sí? Porque a veces preguntan, ¿qué tanto tienen relaciones sexuales? No, pues cada 2 o 3 veces al mes. Eso no es lo ideal, ¿no? Lo que se ha visto en los estudios es que para que tú logres la máxima tasa de embarazo es que ustedes logren una frecuencia sexual cada vez, por lo menos un día sí, un día no, unas 3 o 4 veces por semana, para que logren la máxima tasa de fertilidad, ¿sí? Nada de esas historias que vienen las pacientes en cuestiones de que los días fértiles tener relaciones sexuales. No, ninguna técnica no médica se le puede decir, ya sea las posiciones sexuales ni tener relaciones en los días fértiles aumentan la fertilidad. No está comprobado, no hay evidencia clínica. Lo que sí se ha visto en los estudios es la frecuencia de relaciones sexuales, ¿no? Otro punto importante dentro de esta pareja que ya no ha logrado la fertilidad es pues la edad. La edad de la mujer es vital para todos nosotros que nos dedicamos a fertilidad, ¿no? Aquí podemos ver un cuadro en la cual, cómo vemos que la fertilidad va disminuyendo conforme avanza la edad. Los 35 años empieza ya a haber una disminución de la fertilidad, y en los 40 años se agudiza más. Inclusive en nuevos estudios, sí, podemos ver a las parejas o a las mujeres ya que en edades más tempranas empiezan con problemas de fertilidad. Yo creo que esto va a agudizarse más. Yo encuentro mis pacientes dentro de mi consulta, pacientes de 28 años con baja reserva ovárica, pacientes de 30 años o 35 años con falla ovárica prematura. Sí, hay que indagar si hay aspectos inmunológicos, aspectos genéticos, pero también tienen que ver mucho el estilo de vida. Actualmente yo creo que el desarrollo del ser humano, y hay estudios que pueden avalarlo, ¿sí?, en la cual es la contaminación ambiental, el exceso de carbohidratos, el estilo de vida ha menguado en la fertilidad de la mujer, la sobrepoblación inclusive, ¿no? Entonces, aquí es que debemos de considerar en cuánto tiempo empezar a evaluar a esta pareja que viene por problemas de fertilidad. Generalmente se recomienda que a partir menos de 35 años, que ya tengan 12 meses de no tener un bebé,
empiecen su evaluación. Después de los 35 años, en 35 o 40 años, a partir de los 6 meses. Y después de los 40 años no hay tiempo, tiene que ser la evaluación de ya, porque el tiempo es muy importante. Y nada de hacerles perder el tiempo. ¿Ok? Otras consideraciones que podemos considerar o dentro de cuándo iniciar toda esta evaluación de la pareja sería, pues, si la pareja tiene algunos de estos aspectos, ¿no? Como ciclos irregulares, ¿sí? Si la paciente tiene problemas de oligoamenorrea y pues quiere averiguar si la fertilidad es buena en la pareja, porque acuérdense que la fertilidad es de 2, no es de 1, ¿sí? Siempre se tiene que evaluar a la pareja, ¿sí? Entonces también sospecha de alguna enfermedad uterina, tubárica, ¿sí? O peritoneal, ¿no? Diagnóstico en sospecha de alteraciones en el hombre, ¿sí? Disfunciones sexuales o consideraciones en la cual haya alguna alteración que nos haga sospechar que baja la reserva ovárica, ya sea cirugías, quimioterapias, radioterapias o alguna afección genética, ¿no? Otras consideraciones puede ser simplemente las parejas que abortan continuamente, abortos recurrentes, enfermedades genéticas y que requieran, pues, mujeres solteras que deseen una donación de semen, ¿no? Y simplemente que vengan y deseen el tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Entonces, dentro de esta evaluación de la pareja, pues es esto, simplemente es lo que es el eje que nosotros vamos a evaluar, simplemente desde la función ovulatoria, tanto las trompas, la fecundación, la llegada del espermatozoide, ¿sí? Hasta el óvulo, y todo ese proceso es lo que tenemos que investigar. Mucho de ese aspecto es clínico, ¿sí? Y nos lleva a la evaluación, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a decir, la historia clínica es muy importante, el factor, los antecedentes reproductivos, familiares, ¿sí? Hacerle una revisión, ¿sí? Si la paciente está gordita, tiene acantosis nígrica, tiene datos de hirsutismo, siempre y cuando en el hirsutismo hay que considerar la etnia, ¿sí? No es lo mismo un caucásico, una de raza china o latinoamericano, ¿no? El hirsutismo, de acuerdo a la población, se tiene que evaluar, ¿ok? Y la evaluación debe de ser sistemática, evaluar costos-beneficios de acuerdo a lo que desea la paciente, ¿sí? Y siempre desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo, ¿no? Y claro, hay que considerar las preferencias de la paciente, el tiempo de infertilidad, las características de la historia clínica. Y bueno, esto es lo que nos divide a lo que es la infertilidad, ¿no? De lo que debemos de estudiar. Generalmente nos dividen en tres grupos, ¿no? Lo que es la infertilidad inexplicable, que simplemente es cuando todo sale normal, se puede decir entre comillas, porque es simplemente inexplicable, porque es lo que nosotros queremos decirle, o dentro del gremio médico queremos justificar algo que no sabemos, simplemente lo que no se sabe, se podría decir, ¿no? El grupo de femenino, que abarca 40% y 40% lo masculino. En sí, esto es algo como muy tajante y muy cuadrado. Realmente debe de ser todo mixto y todo tiene que ser valorado en grupo, ¿no? Y aquí podemos dividirlo en diferentes cosas que vamos a evaluar: el factor tuboperitoneal, el factor ovárico. Dentro del factor ovárico, esto es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque aquí una de las enfermedades que pasa es que es como relacionado como la pandemia del nuevo siglo, que es la obesidad, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico. Entonces, eso es pan de cada día de la consulta dentro de la fertilidad. Las pacientes que tienen sobrepeso, es la principal causa de infertilidad dentro de la mujer, ¿no? Seguido por la endometriosis, que es la causa de factores tuboperitoneales, las uterinas, y el factor masculino es la otra mitad de la moneda, ¿no? O la mitad del pastel. También hay que valorar las funciones fisiológicas dentro del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí?
el desarrollo de las hormonas del ciclo ovárico, el desarrollo endometrial, todo eso se tiene que evaluar. ¿Y cómo hay que empezar? Pues simplemente hay que empezar con una función, investigar lo que es la función ovulatoria. Y esto es muy sencillo, ¿sí? Preguntar a la paciente, ¿regla mes con mes? Es suficiente, ¿sí? Si te dice que regla mes con mes, nos da muchos datos, ¿sí? Esto involucra la disfunción ovulatoria en 15% de las parejas que producen infertilidad y 40% de las mujeres con infertilidad, ¿no? Entonces, la oligoamenorrea es la causa de disfunciones ováricas o que causan esto, ¿no? En condiciones, en las pacientes eumenorreicas es muy sutil, ¿sí? Y estas son todas las enfermedades que tenemos que considerar, principalmente el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, ¿sí? La edad de la paciente si está en perimenopáusicas, las ganancias de peso. Acuérdense que en los extremos no es bueno, ni hacer ejercicios extremos, ¿sí? Como las pacientes que se ponen los fisicoculturistas y como la obesidad extrema. Entonces siempre ver el punto medio es muy importante, no extremarse, porque ambos hay repercusiones ovulatorias, ¿ok? Las disfunciones tanto de la tiroides como la prolactina pueden involucrarse en eso. Entonces, si la paciente regla entre 21 a 35 días, es una paciente eumenorreica, ¿no? Puede haber variaciones en estos ciclos menstruales, inclusive puede variar entre 5 días en el transcurso de 6 meses o un año. Entonces, hay discretas variaciones. A veces se confunde la paciente al momento de interrogar. Entonces, hay que ser claros y precisos en eso, ¿no? Entonces, en una paciente eumenorreica, las anovulaciones son esporádicas, pero son causas mínimas de infertilidad, ¿no? Realmente, si una paciente regla mes con mes, es suficiente para decir que está arreglando o tiene una función ovulatoria adecuada. Otra consideración muy importante es el hirsutismo. Si tenemos una paciente eumenorreica, regla mes con mes, pero con hirsutismo, ahí su función ovulatoria puede ser que esté alterada. Entonces, ahí valdría la pena hacer estudios de ovulación. Pero si no tiene hirsutismo y regla mes con mes y está delgadita, no tiene caso de hacerle estudios, ¿sí? Es suficiente, ¿ok? Una de las pruebas de ovulación, pues es la progesterona en fase lútea, muy importante. Me acuerdo que cuando era residente de gineco siempre dicen en la fase lútea media, día 21 del ciclo. Realmente no es así. Tiene que ser 7 días antes de la regla esperada, ¿no? En la fase lútea media. Y generalmente algunas literaturas marcan que debe ser arriba de 3, aunque lo que se espera realmente es arriba de 10 para decir que hay una función ovulatoria adecuada. Podemos hacer kits de ovulación, también para ver si está ovulando, es otra prueba más sencilla de hacerlo, ¿sí? Y el ultrasonido. Para mí, dentro es el aspecto clínico, o sea, preguntar a la paciente si regla mes con mes, y el ultrasonido es básico para ver si está arreglando. No necesitamos mucho, eso nos va a dar mucha información, ¿sí? Aquí podemos ver por un ultrasonido una paciente que está en la mitad del ciclo con un folículo pues, a punto de ovular, ¿no? Aquí podemos ver un ovario, ¿sí? Que está iniciando el ciclo, ¿sí? Folículos centrales, y ya ovuló y hay un cuerpo lúteo en este lado, ¿no? Entonces, pues, si nosotros vemos eso en diferentes estados del ciclo de la paciente, es suficiente para ver que tiene una función ovulatoria adecuada y acompañado de del ultrasonido. Otras cosas que se hacían antes, esto es como algo histórico, anecdótico, ¿sí? Es pues la temperatura basal, ¿no? Aumento de la temperatura en la segunda mitad del ciclo y se relacionaba mucho con la subida de la progesterona. Ya esto no se hace mucho. Y también antiguamente había muchos estudios de lo que es la biopsia endometrial, ¿sí? Pero realmente ya no se hace. Entonces, para fines prácticos, una evaluación de la función ovulatoria viene siendo, para fines prácticos, una historia. Interrogar a la paciente adecuadamente, un ultrasonido
vaginal es más que suficiente, y si en el caso lo requiere, una progesterona fase lútea, ¿no? Y eso sería suficiente. ¿Qué más podemos investigar en su función ovulatoria, que es básico? La tiroides, la función tiroidea. Esto es de cajón, ¿no? Lo que se tiene que hacer. La TSH. La prolactina, antes yo me acuerdo que se pedía mucho la prolactina. A todo el mundo se le pedía prolactina, venía infertilidad y prolactina. Realmente debe de justificarse si realmente necesita la prolactina o no. ¿A quiénes? A los que tienen galactorrea o a los que tienen problemas de oligoamenorrea. Entonces, realmente, además grupo de pacientes, no vale la pena que lo volvamos a hacer prolactina. Acuérdese del costo-beneficio, ¿no? Y los niveles de andrógenos, pues también se lo pueden hacer en caso de que tengamos datos de virilización o hiperandrogenismo clínico, ¿no? Este es un pequeño resumen de lo que podemos hacer. La tiroides, esa va para todas las pacientes de fertilidad. Si está alterado, pues hacerle un perfil tiroideo más completo. Y como les dije, ¿no? La prolactina solamente en casos de que tenga galactorrea o oligoamenorrea. La FSH y estradiol se pide solamente cuando queremos diferenciar que en las pacientes que tienen oligoamenorrea, pues diferenciarles si es una disfunción ovárica o una amenorrea hipotalámica o clasificarlas, ¿no? En qué tipo de amenorrea es. Y la testosterona y la 17-hidroxiprogesterona solamente en casos de hiperandrogenismo lo podemos pedir. Y pues aquí no. Si la 17-hidroxiprogesterona está arriba de 200, pues estudiarle la hiperplasia suprarrenal no clásica, ¿no? Y en caso de la testosterona está arriba de 200, pues hacerle más estudios de algún tumor virilizante o algo así, ¿no? Esto está muy claro, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos de investigar? La reserva ovárica. Sencillo, ¿qué edad tiene? Por eso digo que la mayoría de la evaluación de la pareja infértil es clínico, ¿sí? La reserva ovárica, la edad es más que suficiente para ver, bueno, no es más que suficiente, sino te da mucha información, ¿no? En la reserva ovárica y sus antecedentes, cirugía, radioterapia, yo qué sé, ¿sí? Entonces, si requerimos algún estudio para beneficiar o para ver la reserva ovárica, estos dos son muy importantes, lo que es la hormona antimülleriana y el recuento de folículos centrales. La verdad es que con un buen ultrasonido y viendo los folículos centrales y la edad es suficiente. ¿Qué quiere decir? En la primera consulta lo podemos hacer, ¿sí? Y más o menos darle un pronóstico a la paciente. Claro, se puede pedir la hormona antimülleriana y me acuerdo que cuando salieron los primeros años de la hormona antimülleriana, todo el mundo quería hacer hormona antimülleriana y está bien, lo podemos hacer, da información, pero si vemos que tiene un ovario con 9 folículos centrales en cada ovario y tiene 25 años o 30 años, pues no creo que haya necesidad de pedirle una hormona antimülleriana, ¿no? Ok, también podemos pedirle la FSH, el estradiol. Estas son las pruebas no rutinarias y antiguamente me acuerdo que en la literatura se veía, ¿no? Inhibina B y las pruebas de citrato de clomifeno. Ok, también debemos de considerar, y esto es muy importante, y lo que he visto también dentro de mi práctica y lo que dice la literatura, una paciente que tenga baja reserva ovárica no quiere decir que no se vaya a embarazar. Sus probabilidades son menos, pero tampoco es que no se pueda embarazar. Sí ovula, pero quizá la calidad sea menos. Pero como hay pacientes arriba de 40 años que se pueden embarazar, también hay pacientes con baja reserva que se pueden embarazar de forma natural. Pero hay que advertirles que la de reserva ovárica está dañada y que necesita, ¿sí? Que busque la fertilidad de una manera más rápida. Entonces, la reserva ovárica más que nada sirve para ver el pronóstico de algún tratamiento de fertilidad, ¿no? Como la hormona antimülleriana, eso nos puede ayudar, siempre y cuando la paciente vaya a entrar a un tratamiento de fertilidad. El factor cervical ya tiene muchos años de que no se hace. Me acuerdo que yo cuando estaba en la residencia de gineco hacían todos el Sims-Huner o la prueba poscoital, me acuerdo. Eso es de antaño, ya la verdad no se hace. Y está en desuso. Quien lo hace está bien, es una buena manera de ver interacción de los espermatozoides con el cuello, pero realmente
como vimos en, en las tasas de factores de fertilidad alterada, el factor cervical es muy bajo, ¿no? El otro factor que debemos de evaluar siempre siendo las normalidades uterinas, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que debemos de buscar? ¿Sí? Pólipos, que es lo más frecuente que hay, miomas, no todos los miomas, son principalmente los submucosos y los miomas que deforman la cavidad, ¿sí? Y adherencias, si las sinequias intrauterinas. Siempre esto también se relaciona con antecedentes, principalmente los legrados, ¿no? Y también en las pacientes que tengan sangrado uterino normal, ¿sí? Se dice que se relaciona con anormalidades uterinas en un 39.5%, ¿no? Aquí les traje unas imágenes para que más o menos se vea, ¿no? Lo que nosotros buscamos dentro de lo que es la fertilidad, un endometrio en la mitad del ciclo, ¿no? Como trilaminar, bonito, esto está ideal para pasar en unos embriones de día 5, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? Que se vea lineal las 3 líneas, y esto es una imagen de un pólipo, es muy sencillo de verlo haciendo ultrasonidos. Por eso el que se dedica a la fertilidad, la verdad, debe de saber de ultrasonido, es básico. Todos deben de ser con habilidades de hacer ultrasonido, y más que nada vaginal. Por arriba, como dicen muchos pacientes me llegan, no, que me hicieron un ultrasonido pélvico y no encontraron nada. Y le hago un ultrasonido vaginal y ahí está el pólipo, ¿no? O el mioma. Aquí está una histerosonografía donde vemos el pólipo, y aquí también podemos ver otra imagen de pólipo, ¿no? Aquí son imágenes sobre miomas, vemos cómo deforma este mioma submucoso de la cavidad, aquí otro mioma, ¿no? Siempre buscando que se deformen este estado. Por eso, si queremos ver cavidad, lo ideal es hacerlo en fase lútea, en la mitad del ciclo, ¿no? Y bueno, entonces, para ver el factor uterino, el ultrasonido es básico, ¿no? La histerosonografía también, y para ser resolutivo, o si quieren indagar un poco más, la histeroscopía también es básica. Ahorita la histeroscopía, dentro de los que practicamos la fertilidad, todos los debemos de hacer, y ahorita mucho en boga lo que es la histeroscopía en el consultorio, ¿sí? También baja mucho los costos, los precios, yo lo practico frecuentemente con mis pacientes, evito la anestesia general, y se puede resolver en la gran mayoría. Tenemos que considerar que la histeroscopía de consultorio también tiene un límite, no todo, pero la gran mayoría yo creo que sí se puede resolver, y tenemos que tener mucha práctica en eso, ¿no? Y pues lo que es la resonancia magnética, yo creo que ya es muy costoso, sí nos da mucha información, pero la verdad no creo que valga la pena, ¿sí? Otra consideración que ha venido los últimos años es el ultrasonido en 3D. Es fácil, práctico, pero siempre y cuando lo tengamos. Un ultrasonido con nuestro transductor volumétrico endovaginal, hacemos un ultrasonido vaginal, un 3D, y ahí podemos dar mucha información. Si es que lo tiene, está casi igual que la resonancia magnética. Aquí al ratito les enseño unas imágenes, ¿no? Entonces, como les digo, el ultrasonido vaginal es lo ideal para evaluar este factor. La histerosonografía nos da un valor predictivo positivo de 90% o más para pólipos y miomas. La histerosalpingografía pierde su capacidad en la cavidad uterina. Sí, me ha llegado muchas pacientes que hacen hace unos días me llegó una paciente que le hicieron una laparohisteroscopía hace 6 meses, un año. Y quería ver si sus trompas estaban permeables. Se hizo una histerosalpingografía y le sale, el radiólogo reporta que tiene un pólipo endometrial después de una histeroscopía hace 6 meses. Entonces, tienes que considerar esto. No vas a hacer volver a gastar a la paciente, ¿sí? Si tiene una histeroscopía en la cual le han resuelto el problema, si tuvo un pólipo o no, y te viene con una histerosalpingografía que dice que tiene un pólipo, pues yo creo que está en duda, ¿no? Yo no le haría una histeroscopía, yo la mantendría en vigilancia. Podemos hacer tratamientos tal vez no tan agresivos y menos que una inseminación, y valorar el endometrio, ¿no? Si vemos por ahí en fase media que deforma ese endometrio trilaminar, pues ya consideramos la histeroscopía, ¿no?
Y bueno, la histeroscopía es la definitiva, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que es un ultrasonido en 3D, es muy sencillo, ¿sí? Tenemos la imagen trilaminar y aquí tenemos un ultrasonido en 3D. Aquí también vemos cómo está su cavidad, el mioma que deforma la cavidad. No necesitamos una resonancia magnética para eso, ¿sí? Y aquí tenemos otras imágenes, pólipos, ultrasonido en 3D. Aquí podemos comparar lo que es las malformaciones mullerianas entre un ultrasonido en 3D y una resonancia magnética. Pues yo creo que un ultrasonido en 3D es más barato, más accesible, solo es si lo tienen, ¿no? Lo podemos hacer. Este es un video de una histeroscopía que hice para que vean cómo se hace. Más que nada, es una histeroscopía de consultorio. Primero es la vaginoscopía y después, pues ahí está el cuello. Ingresamos en la cavidad del cuello. Lo voy a adelantar un poquito por tiempos, ¿no? Ahí ya ingresamos. Sí. Para vean cómo se ve. Aquí está. Esta es la cavidad uterina y aquí está el mioma, ¿no? La paciente está despierta, obviamente se infiltra muy bien el cuello. Más que nada tenemos que visualizar lo que es el pedículo. Lo voy a adelantar un poco. Aquí está. Entonces, una vez localizado el pedículo del mioma, bueno, en este caso usamos un VersaPoint, un bipolar inteligente, y empezamos y la paciente está despierta, ¿no? Siente preguntando si siente dolor. El dolor es muy importante en la histeroscopía de consultorio. Si tiene dolor, hay que detenernos y ver, ¿no? Y fue rápido, realmente tomó un ratito. Aquí seguimos viendo el pedículo. Ya va a acabar el video. Sí. La histeroscopía es un bueno, y ahí ya casi está decapitado el mioma, ¿no? Si el mioma no sale por la cavidad del útero, porque metemos una pinza y tratamos de quitarlo, si no sale, lo podemos dejar. A la semana la paciente me salió algo por la vagina, y ese es el mioma, ¿no? Lo abortan. Okay. Entonces, ahora viene el factor tubárico. La histerosalpingografía es básica, ¿no? Para ver el factor tubárico. Y otras cosas que podemos hacer es, algunos hacen estudios de anticuerpos contra clamidia. El problema de los anticuerpos contra clamidia es que hay que verificar. Si salen positivos, de todas maneras no nos evita que hagamos estudios de las trompas, como una histerosalpingografía o una laparoscopía, ¿no? En la laparoscopía lo debemos de reservar solamente en casos necesarios. Ok. Y la otra forma definitiva viene siendo una laparoscopía con cromotubación, ¿no? Que nos dice realmente si la trompa está permeable o no permeable. Entonces, en sí, la histerosalpingografía es básica. La laparoscopía la debemos de reservar solamente necesario, inclusive en infertilidad inexplicable, porque antes me acuerdo que se hacía mucho también eso, en pacientes que todos los factores salían normales, ya se sometían a una laparoscopía. En la raza lo hacíamos, me acuerdo, pero ya cuando pasamos conforme los estudios van avanzando, pues ya no es tan necesario, ¿no? Ok, aquí vemos que la histerosalpingografía para factor tubárico comparado con el factor uterino tiene un valor predictivo más alto en el factor tubárico, digo, un factor predictivo negativo, ¿no? De 94%. Pero tiene un valor predictivo positivo, ¿sí? Bajo. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté la histerosalpingografía alterada, hay que confirmarla. ¿Por qué? Principalmente cuando tenemos obstrucción tubárica bilateral. Y ha pasado, yo creo que no he sido el único en cual están tapadas las dos trompas. ¿Qué les decimos? Hay que hacerle histerosalpingografía o ¿sabes qué? Vámonos al in vitro. Y a los 6 meses viene embarazada, ¿no? Entonces,
¿Qué puede pasar aquí? Simplemente que a veces el proceso de hacer la histerosalpingografía produce dolor y ese dolor hace que el esfínter o la unión de la tuba con el útero se contraigan o por algún artefacto se obstruyan, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso y también tener consideración de dónde mandamos a hacer las histerosalpingografías. Esto me lo enseñaron dentro de la residencia de Biología de la Reproducción, en la cual nosotros íbamos a hacer las histerosalpingografías. ¿Por qué? Porque los ginecólogos sabemos más el manejo íntimo de las mujeres. Los radiólogos sí son, o sea, cada quien sabe manejar su especialidad, ¿no? Pero el manejo de lo que es la vagina, colocando el espejo y todo eso, yo creo que tenemos un poco más de consideración como ginecólogos, ¿no? Otros estudios es la histerosonografía, puede estudiar la permeabilidad tubárica, la histeroscopía también pierde poder para eso y los anticuerpos contra espermatozoides. Aquí tengo unos videos sobre el factor tubárico, ¿no? Aquí vemos cómo está esta trompa dilatada, obstruida con hidrosalpings, son imágenes de una endometriosis, ¿ok? Y pues está obstruida, este es un factor. Y la laparoscopía es definitivo, siempre y cuando estaba la histerosalpingografía alterada, ¿no? Lo voy adelantando un poquito. La otra imagen, ándale. Y al final aquí es como quedó, ¿no? Vemos esta trompa, pues está muy sana. Comparada con la derecha, pues por eso se hizo. Entonces hice la salpingectomía de un lado y la otra se conservó. Y la cromotubación pues, positiva del lado izquierdo. ¿Ok? Vamos a otra. Ya casi son de las últimas diapositivas. El factor peritoneal, la única manera de estudiar el factor peritoneal es por medio de una laparoscopía, ¿no? Se sospecha, siempre y cuando tenemos consideración si es una endometriosis, infecciones o cirugías, esas son las principales, ¿sí? Pero no a todas las vamos a hacer. Depende del caso, sus antecedentes y todo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí tenemos otro video en el cual muestra cómo es el factor peritoneal. Tenemos adherencias, probablemente haya sido por una salpingitis crónica. Voy adelantando un poquito ya. Ok. Y pues lo único que hay que hacer es, inclusive la fimbria casi estaba obstruida. Tenía obstrucción tubárica izquierda y pasaba en la derecha. Al final, esto es lo que hicimos. Aquí está. Aquí está una imagen de lo que es la cromotubación, ¿no? Aquí voy pasando. Ahí se ve, ¿no? Cómo pasa por la trompa derecha, después de hacerle pues, prácticamente la reconstrucción de la trompa. ¿Ok? A pesar de que estaba casi obstruida. Realmente, ¿qué es peor pronóstico? Realmente las obstrucciones distales es más fácil de tratar quirúrgicamente que una obstrucción proximal. Eso sí está claro. Si está proximal, la verdad está muy difícil de tratar. Aquí podemos ver que tenía un hidrosalpinx izquierdo y dejé la otra trompa, ¿no? Y el otro factor muy importante que se debe estudiar en las parejas de infertilidad es el factor masculino. No hacerlo de uno por uno. Y me ha llegado muchas pacientes, no, que primero empezamos con la mujer y después empezamos con el hombre. No, esto tiene que ser a la vez, porque lo que menos la paciente quiere es salir embarazada. Lo que quiere la paciente es entrar al consultorio y prácticamente salir con su bebé, porque el tiempo es muy importante. Un factor que también dentro de todo esto que vemos es lo emocional. A veces no podemos explicar por qué las pacientes que se embarazan por un tratamiento de fertilidad con 5 años de infertilidad tienen a su bebé y después de eso se embarazan normales. ¿Cómo podemos explicar eso? Mucho tiene que ver el factor emocional, psicológico. También he tenido pacientes que a pesar de las inseminaciones no se logran embarazar, les dan un bebé adoptado, me acuerdo muy bien esa paciente, y al año solitas se embarazaron. Entonces el factor
psicológico también es importante. ¿Ok? Y lo que debemos de evaluar en el hombre son esto, ¿no? Todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud según los factores, ¿sí? Una espermatobioscopía con 3 a 5 días de abstinencia y evaluamos lo que es principalmente la concentración, que debe ser arriba de 15 millones por mililitro, el volumen arriba de 1.5, la velocidad, la movilidad debe ser evaluado progresivo y no progresivo, ¿sí? Principalmente progresivo del 32% para arriba y la morfología 4% por arriba. Esto creo que ya lo podemos. Ahora, mucho también está dado sobre el factor edad en el hombre. ¿Sí involucra? Sí, pero no tanto como la mujer, ¿no? Sí hay estudios que está dado en que sí puede involucrar. Mientras más edad, el factor masculino puede estar alterado, pero es más leve. Y bueno, para concluir, yo creo que esto es lo que les quiero dejar, ¿sí? No se precipiten en los estudios, ¿sí? Hagan la laparoscopía cuando sea necesario, ¿sí? Hay que evaluar costos y beneficios y los demás estudios de acuerdo a lo que sea necesario en la paciente. La prolactina hay que ver si es necesario o no. ¿Ok? Yo creo que… Muchas gracias.